Llena, oh Padre, mi vida. Padre eterno, conduce mi ser. Lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a todos, familia, amigos, hermanos queridos. Bienvenidos una vez más a este segmento que hemos llamado Lucas 10:26 por la pregunta que Jesús hace. ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Bien, en el segmento anterior concluimos prácticamente que en las palabras del pastor Armando nos sugiere que el texto de Colosenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante, lo que Jesús está clavando en la cruz son los mandamientos de Dios. Ahora, al leer el capítulo 3, al continuar la lectura de este escrito del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos 5 en adelante, dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y entonces menciona toda una serie de hechos que tienen que ver con la desobediencia. Y fíjense que el lenguaje de Pablo dice, no le sugiere, sino que prácticamente es una orden. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es necesario dejar, ¿no?, de seguir lo que antes de haber sido bautizados seguíamos como costumbre, haciéndolo de costumbre, lo terrenal, y Pablo nos ordena abandonarlo? ¿Por qué? Porque es necesario, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué significa desobedecer? Es decir, es no ser obedientes. ¿Y obediente a qué? Lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que ser obediente a una ley. Ahora, ¿cómo es posible que si la ley fue clavada en la cruz, tengamos la obligación de hacer morir lo terrenal en nosotros, lo cual sería pecado, y el pecado es infracción de la ley? Entonces, el mismo autor, es decir, Pablo, habla de este tema en otro texto. ¿Cuál es el texto? Romanos, capítulo Romanos. Fíjense que Pablo en el libro de Colosenses hace una síntesis, pero en la carta a los romanos Pablo explica mejor este asunto. Capítulo 6, voy a ir leyendo y vamos a ir desgranando lo que dice el texto. Capítulo 6 del 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y entonces, por la gracia, es decir, como Jesús murió por nuestros pecados, ahora nosotros ya no tenemos que guardar la ley. Cuidado, sino que ahora vivimos bajo la gracia, dice Pablo. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, nosotros morimos al pecado por medio del bautismo, hemos aceptado a Cristo. Jesús perdonó nuestros pecados y nos concedió su justicia. Este es el hecho que ocurrió en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían que morir ese día.
tenían que morir ese mismo día. Pero Jesús dijo, yo voy a pagar. Y entonces hubo una muerte ese día. ¿Y quién murió? En Apocalipsis dice claramente que Él, dice, es el Cordero que fue inmolado desde el principio. Entonces, ahora que nosotros hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos? Dice, aún en Él. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Es decir, la ley es lo que nos muestra lo que es el pecado. Pero si la ley fue abolida porque fue clavada en la cruz, entonces ¿por qué preocuparnos por esto? Vamos a seguir lo que dice Pablo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, fuimos perdonados, morimos al pecado y ahora Cristo nos resucita a una nueva vida, nos da esa naturaleza, ¿no? De poder reconocer que es el pecado, a cosas que antes no podíamos hacer porque estábamos muertos en pecado. Bien, dice, porque si fuimos plantados, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante, vamos a seguir en el versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora somos siervos de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué determina que es justo? Jesús era justo. ¿Por qué? Porque guardaba los mandamientos del Padre. ¿Sí? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, nosotros fuimos perdonados y justificados. Ahora la ley no pesa sobre nosotros. Es decir, la condenación de la ley no pesa sobre nosotros. El problema no es la ley. Nosotros fuimos justificados para con la ley. Ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo imputada. Él nos da esa justicia, nos viste con las vestiduras del Cordero. Entonces ahora, ¿cómo es posible que yo pueda seguir viviendo mi vida como antes, sin haber aceptado a Cristo? No, no es así. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, la gracia es el condicionante que me exime de guardar la ley. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Los obedientes, ¿a qué? A la ley. Son obedientes a la ley de Dios, pero no como quienes procuran guardar los mandamientos para salvarse, no. Es el resultado, es el fruto. Fíjense que más adelante dice que ese es el fruto. Fíjense, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no deberíamos pecar más. Ahora tenemos que procurar la justicia. Bien, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, nosotros vivíamos en pecado. Para nosotros era cosa normal. Estábamos muertos en el pecado. Pero una vez que Cristo nos resucita a una nueva vida, ya no tenemos que continuar en el pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. Es la norma que nosotros tenemos por delante para que sepamos que está mal y que está bien en nuestro espejo, en el cual nos miramos para ver cómo estamos, cómo, a ver, tengo muy larga la barba. ¿Se entiende? Bien, dice, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es la muerte. Es decir, ellas son la desobediencia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, tenemos que dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce el árbol? Por los frutos. Es decir, ¿cuáles son los frutos? Los frutos tienen que ver con la obediencia a Dios. Tenemos que dar fruto. Por eso lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista le decía, he aquí el hacha está puesta debajo de los árboles y el que no da fruto, ¡tac!, se lo corta y es echado, ¿dónde? En el fuego. Tenemos que dar fruto y ese fruto es la santificación. ¿Y cómo? ¿Por qué es tan necesario? Porque el mismo Pablo, en Hebreos, en el libro de Hebreos, dice claramente que va a ser imposible para nosotros, según Hebreos 12, versículo 14, dice, seguir la paz con todos. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? ¿Por qué es tan necesario ser santo? Tenemos que procurar la santidad, tenemos como fruto la santificación, tenemos que procurar la santificación, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Y cuál es la norma? ¿Cómo sé que está bien, que está mal? Hay una norma, hay una ley. ¿Y por qué es tan necesaria la santidad? ¿Y qué es la santidad? ¿Por qué es tan necesaria? Bueno, en Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 4, que ya lo utilicé en otro segmento, pero en el capítulo 4, fíjense con cuánta claridad dice lo siguiente el profeta Isaías. Capítulo 4 de Isaías, el versículo 2 en adelante. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel, el remanente, podríamos decir, de Israel espiritual, no solo los que son nacidos de la carne. Y acontecerá que el que quedare, Mateo 24, que el que quedare en Sión, ¿cuál es Sión? Sión es el monte de Dios. El que fuere dejado en Jerusalén, los que son dejados con vida, será llamado santo. ¿Por qué? Todos los que en Jerusalén estén registrados entre el libro de los vivientes. Rogad que vuestro nombre esté escrito en los cielos, será escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Los que procuran la santidad. ¿Y cuál es la norma? Es decir, ¿cómo es que Pablo nos está diciendo, por un lado, que la ley fue clavada en la cruz y que ya no tengo la obligación de guardar nada, y por otro lado decirme que tengo que hacer morir lo terrenal? Porque por esas cuestiones terrenales que tienen que ver con el pecado viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que tengo que obedecer? La ley de Dios. Porque por el fruto se conocerá el árbol. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente estoy arrepentido y acepté a Cristo como Señor y Salvador en mi vida, tengo que dar fruto.
y el fruto es la santidad, porque sólo los santos verán a Dios, porque los santos están en el monte Sión, con Dios, con Jesús. Fíjense que en Apocalipsis, el capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis, habla de un grupo de hijos de Dios especial. Dice, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie y sobre el monte Sión, y con él, ¿m? y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El nombre de Dios escrito en la frente, el sello de Dios, que tiene que ver con los mandamientos de Dios, con su carácter. Entonces, ¿cómo es que Pablo nos va a decir que la ley fue clavada en la cruz? Ya leímos nosotros y vimos que había un texto, que ese texto de Colosenses 2.14 tiene una mejor traducción cuando dice, teníamos una deuda, Colosenses 2.14, teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. ¿Quiénes no las cumplían? Ninguno. Ni nosotros que hoy vivimos en la era de la iglesia cristiana, ni tampoco los judíos. Porque no se salvaban por guardar la ley, se salvaban. ¿Se salvaban por qué? Porque por fe. Se salvaban por la fe y eran salvos por la gracia. Porque también existía la gracia en el Antiguo Testamento. Por eso no eran solamente los que se circuncidaban. La circuncisión no era suficiente, porque la circuncisión es la del corazón. Y el bautismo no basta, porque el bautismo es algo que ocurre primero en el corazón. Y entonces, hablando de Apocalipsis 14, dice que con él están los 144.000. ¿Y qué característica tiene? Dice, versículo 4. Estos, los 144.000, son los que no se contaminaron con mujeres. Eso habla de las iglesias, pero eso es para otro tema. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Cordero. Son sin mancha. Las vestiduras que Cristo nos da cuando nos bautizamos, vestiduras blancas, que por el momento son simbólicas, pero la cual el Señor nos dará cuando Él venga. Seremos vestidos nuevamente, pero ya con vestiduras reales, literales, blancas, la luz de la justicia divina. ¿Qué otra cosa más? Ahora, ¿cómo procuramos la santidad? ¿Cómo conseguimos esa santidad? ¿Cómo hacemos morir entonces lo terrenal en nosotros? Fíjense que Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, viene hablando acerca del mismo tema. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si somos obedientes a la palabra de Dios, no estamos bajo la ley. Es decir, la ley no nos condena. ¿Por qué? Porque las cosas que hacemos no son motivo para que la ley nos condene. Entonces no es el problema la ley. La ley nos muestra lo que es el pecado. ¿Cómo entonces el Señor va a clavar la ley en la cruz? Bien, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, los hijos de desobediencia, les espera la ira de Dios. Contra tales cosas el Señor está airado contra el pecado. Y entonces dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, el fruto, procurad, o sea, nosotros tenemos que procurar la santidad, buscar la santidad. No tenemos una lucha contra sangre, carne o sangre, tenemos contra espíritus que procuran torcer nuestro camino. Y con la ayuda de Dios tenemos que vencer el pecado, hacer morir lo terrenal. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley lo que hace es mostrarme lo que es el pecado. Si Dios clavó la ley en la cruz, entonces, ¿cuál es la norma que me va a conducir? ¿Cuál es la línea divisoria entre la obediencia y la desobediencia? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso es que Pablo en Romanos dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. No hay condenación porque la ley no te condena por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo estas cosas tienen que ver con la ley moral de Dios? Hay una ley que es eterna, que es la ley de Dios. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, lo que siembra es la buena palabra, la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Lo que tenemos, ¿de qué manera podemos vencer el pecado? Si nosotros ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo sembrando para el Espíritu. Si pasamos más tiempo en otras cosas, entretenidos en otras cosas, dedicamos menos tiempo a cultivar nuestro corazón en la palabra de Dios. Entonces, evidentemente Pablo no está diciendo que la ley de Dios fue clavada en la cruz, cuando a su vez, en el mismo libro, dice que tenemos que hacer, no lo sugiere, hacer morir. Eso implica que de ahora en adelante tenemos una tarea, tenemos que dar frutos, sin los cuales, sin esa santificación, no podemos ver a Dios. Porque los que estarán en el monte Sión serán aquellos que vencieron el pecado. Que vencieron el pecado, que guardan la ley de Dios, que viven por el Espíritu. Finalmente, lo que decía recién, ¿será entonces que realmente es esa ley la que Dios clavó en la cruz? Porque el texto de Colosenses luego continúa el texto diciendo, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en días de reposo, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué se está refiriendo realmente Pablo? Vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a definirlo en el próximo video. Vamos a continuar. Que Dios te bendiga y espero haber sido claro hasta aquí. La ley fue realmente la ley de Dios, aquella que expresa realmente la ley moral de Dios, que expresa realmente cuál es el carácter de Dios, lo que Cristo clavó en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús clavó en la cruz? Bueno, tenemos una pista ya en el versículo que elegimos esta traducción. Teníamos una deuda porque no cumplíamos la ley de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Jesús tenía que pagar.
En el próximo video vamos a aclarar este punto. ¿Cuál es la cuenta que Jesús tenía que pagar? Que Dios te bendiga. Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero